Ahora, en los versículos 17 y 18, nosotros encontramos un dato muy importante. Préstele atención, hermano. Dice el versículo 17 y 18: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Pablo dice que Cristo fue y anunció a ellos, a los efesios, lo que había hecho para que se beneficiaran de esta extraordinaria salvación. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. La pregunta del $1,000,000, hermanos, es: ¿cuándo fue Cristo a Éfeso y anunció las buenas nuevas? Si Cristo no salió de Palestina en los 3 años que predicó. Es lo que Pablo dice. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Está hablando de Cristo. La pregunta es: ¿cuándo Cristo fue a Éfeso y anunció esto? Esa es la pregunta. ¿Cuándo fue? Cuando los apóstoles y otros predicadores como Pablo fueron a Éfeso y predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Fueron ellos. Hermanos, esto nos enseña que cuando el Evangelio de Cristo es fielmente predicado, es la voz de Cristo misma la que resuena desde el púlpito. Es la voz de Cristo misma que se pasea en medio de los candeleros. Esto es lo que nos enseña. Nosotros no somos más que sus embajadores, que en su nombre llamamos a los hombres al arrepentimiento, pues es Cristo quien está enviando su voz. Mire lo que dice Pablo en 2 a los Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios, dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, como si Dios estuviera hablando, tomara nuestra vida, nuestras cuerdas bucales, nuestra voz, y le dijera a ustedes, reconcíliense con Dios. Dios mismo hablando. Nosotros estamos trayendo el mensaje, hermano, de un monarca, de un rey. Eso es lo que somos, simplemente embajadores, que en el nombre de Cristo proclamamos el Evangelio. Es en su nombre que llamamos a los pecadores al arrepentimiento. Es su voz la que obra en el corazón de los hombres por medio de la predicación de su palabra. Es por ello, mis amados hermanos, que quiero que hagamos conciencia. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que ocurre cada domingo en la iglesia de Cristo. No es cualquier cosa. Dios se hace presente en el culto de adoración cada día del Señor. Y la voz de su Hijo es escuchada cuando la palabra de Dios es fielmente predicada. Él se hace presente en el culto. Aquellos que rechazan el Evangelio, no crean que están rechazando al predicador, hermano, que lo trae. No, aquellos que rechazan el Evangelio están rechazando al Hijo de Dios, a Dios mismo. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 6. El que a vosotros
vosotros desecha, a mí me está desechando. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, al Padre. Eso es lo que Cristo está diciendo. Hermanos, cuánta atención debemos poner nosotros a la palabra que se predica cada domingo, a la palabra de Dios. Ciertamente el predicador tiene en sus hombros, en su espalda, una enorme responsabilidad, porque nosotros tenemos que leer la palabra, estudiarla, interpretarla correctamente, qué es lo que quiere decir, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, qué estaban viviendo en aquella época, cómo puedo aplicar este principio en la actualidad. Tenemos que hacer eso y luego traspasar fielmente la mente de Cristo, lo que Cristo está diciendo a la iglesia. ¿De qué manera? A través de la predicación de su palabra. Esa es una enorme responsabilidad. Pero aquellos que escuchan, como ustedes, tienen también una enorme responsabilidad cuando esta palabra es fielmente expuesta. ¿Cuál es? Atender a esa predicación como si fuera la misma voz de Cristo, la voz de Cristo. Por eso, hermano, es que es tan importante para nosotros que estemos aquí cada domingo cuando la palabra de Dios es predicada. Es una falta grave, querido, grave, que un cristiano no esté en la iglesia en el día del Señor cuando la palabra de Dios es expuesta. Es una falta grave, a menos que sea por causas mayores, por una enfermedad, por un imprevisto que está fuera de su control. Entonces sí, hermano. Pero muchas veces se falta por cualquier cosa. Bueno, es una falta gravísima. Grave que un cristiano no esté aquí presente en el día del Señor. Aquellos que reciben esta palabra y aceptan el mensaje del Evangelio, dice Pablo, ahora tienen entrada libre a la presencia de Dios.